vamos a dar inicio. Para ello, el día de hoy nos va a acompañar nuestra entrenadora Celia Vargas como moderadora. Ella nos va a ayudar a poder tener una buena secuencia de este evento. Muy buenas tardes, Celia. Gracias por acompañarnos. Te doy la palabra para que puedas dar inicio y luego presentar a nuestro ponente. Ok, gracias, Mayra. Bueno, gracias a la invitación de Ibro. Y bueno, bienvenidos a todos los que están ingresando a este webinar, que va a estar, por cierto, bastante interesante porque trae cosas y temas nuevos que son necesarios conocer. Bueno, les voy a presentar a nuestro entrenador, hoy día nuestro ponente Alonso Valera. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, pero es bueno recalcar las cualidades y las competencias que él tiene. Alonso es jefe de operaciones en Perú, en Ibro, en Food Safety. Además, es consultor en normas IFS, es ATP para normas BRCGS, además es auditor líder también en esta norma. Y bueno, él es entrenador registrado Global Gap, por lo tanto tiene palabra de lo que va a decir es correcto y legal y nos va a ayudar en este tema. Bueno, Alonso, bienvenido y bueno, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Celia. Muy buenas tardes con todos, con todas los que están presentes ahora en esta serie de webinars que ya tienen un tiempo trabajando y desarrollándose de Ibero para ustedes, para el conocimiento de los diferentes esquemas y requisitos asociados a la cadena de alimentos. Me gustaría, antes de iniciar, que nos puedan escribir en el chat desde donde nos están, ya se ha vuelto ya una tradición aquí en los webinars, si nos pueden escribir de dónde nos están viendo y escuchando, ¿no? A ver si hay alguien de Perú o de otros países. Chile, excelente. Chile, muy bien. Alejandra, Alejandra de Perú, excelente. Sara Sara de Perú. Arequipa, Perú, excelente, Julio. Algún día pienso ir a Arequipa y sacar mi pasaporte arequipeño, creo, ¿no? Ahí lo tienen ahí como ahí estructurado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Miren, en la mayoría de webinars que hemos desarrollado siempre nos hemos enfocado en el aspecto de la inocuidad, ¿no? De la calidad, ¿no? Buenas tardes, John, ¿qué tal? Sin embargo, hay otras dimensiones dentro de una compañía que tienen que abordarse y que precisamente Global Gap las tiene muy en cuenta dentro del alcance que tiene, que es las buenas prácticas agrícolas, ¿no? O buenas prácticas de agricultura. Precisamente el GRASP es un complemento a la norma de aseguramiento integrado de fincas que vela por el respeto de los derechos de los trabajadores. ¿Ya? Así que por un momento, por este corto tiempo que estamos en este webinar, tratemos de sacarnos el chip de la inocuidad y la calidad por un momentito, o haga un espacio ahí, porque vamos a hablar sobre trabajo justo, si queremos llamarlo así. Trabajo justo para todos los que son parte de una finca, de una granja. ¿Ya? Así que, a ver, voy a proceder a compartir mi pantalla. Está listo moderador y ahora voy a compartir. Hola, ¿cómo están? Veo que la mayoría es de Chile y Perú. Por ahí, por favor, si omití a alguien, discúlpenme. ¿Ya? También agradeceré a Celia que me puedas apoyar con algunas dudas o preguntas que se vayan dando. Las puedas ahí ir apuntando para al final poder responderlas o me puedes interrumpir con toda confianza. ¿Ya? Muy bien. Antes que comiences, antes que comiences sobre este tema, Sí. Todas sus preguntas y consultas, por favor, ahí al pie de la imagen, ustedes tienen una cajita de preguntas y respuestas, entonces les agradeceremos que puedan enviar ahí sus preguntas para que de manera ordenada Alonso esté respondiendo cualquier duda de parte suya. Mil disculpas, Alonso, gracias. No te preocupes. Ok. Bueno, entonces, para comenzar hablando de GRASP, tendríamos que irnos a la base
de estos complementos, de estas normas, ¿no? Que es Global Gap. Global Gap en sí no es una norma, aunque a veces decimos norma Global Gap, básicamente por costumbre, sino que Global Gap es una marca de soluciones inteligentes de aplicación agrícola. ¿Ya? Digamos, brinda, porque es una compañía con sede en Alemania, si no me equivoco, que brinda soluciones inteligentes de aplicación agrícola, enfocado al rubro agrícola, de cultivos, ¿no? Y también, obviamente, lo que es acuicultura, ¿ya? Y brinda esas soluciones a partir de una cartera de estándares o normas, ¿ya? El objetivo de Global Gap, eso es producción segura y responsable. ¿Ya? Segura, por un lado, en efecto, abordando el tema de la inocuidad, y responsable, por otro lado, abordando el tema de los derechos de los trabajadores, ¿no? Aparte de lo que es la seguridad, el bienestar del trabajador, ¿no? Muy aparte de eso, que se le respeten los derechos al trabajador, a, por ejemplo, tener un sindicato, ¿no? A darle un espacio para que ellos se puedan reunir, a que tengan representación en la empresa, ¿de acuerdo? Y también responsables con el medio ambiente. Global Gap, a través de sus requisitos, lo que busca es contribuir a, si no me equivoco, 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Creo que es el estándar que permite con sus requisitos contribuir al cumplimiento de más objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Bueno, Global Gap dentro de su cartera de estándares son aplicables al rubro de agricultura, acuicultura y floricultura, entre otros. Livestock o ganadería ya no lo va a tocar Global Gap, les voy comentando, sino que lo va a tocar otro organismo también dentro del grupo de Global Gap. ¿Ya? Digamos, Livestock, que se tenía anteriormente dentro del ámbito de soluciones de Global Gap, ya no lo va a estar, ¿no? Va a estar asociado a otra empresa que ahorita no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero bueno, les voy adelantando. Dentro de la cartera de normas tenemos lo que son soluciones primarias, que es proporcionan un nivel básico de seguridad, ¿de acuerdo? Y realmente no son una forma completa de certificación válida. Ahí podríamos ver el PFA, que es el Sistema de Garantía Primaria en Explotaciones Agrícolas, que es una evaluación básica de buenas prácticas agrícolas para aquellas economías en desarrollo, ¿no? O pequeños establecimientos. Después están las soluciones principales, y aquí están la mayoría de normas que varios agroexportadoras tienden a certificarse, que es la IFA, ¿no? O la norma de aseguramiento integrado de fincas, tanto para plantas, agriculturas y producción de piensos, ¿no? Estas IFAs, que es sin H por si acaso, estas IFAs a menudo están reconocidas por GFCI, que es la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, ¿no? Y tienen una denominación para poder identificarlas, que es GFS. ¿Ya? Actualmente estamos en la versión 6, sin embargo, todavía hasta la fecha GFCI no le ha dado reconocimiento a la versión 6, están en proceso de evaluación. Se espera que en el último trimestre se le dé el reconocimiento, y después hay un plazo, ahorita me acuerdo el tiempo, un plazo adecuado para que las empresas puedan implementar, ¿no? Y después están los complementos, que es precisamente el objetivo de esta charla, ¿no? Que son auditados o evaluados en combinación con un estándar de categoría de soluciones principales. Es decir, una empresa o, bueno, un agricultor, si quiere poder cumplir con este complemento, debería tener una certificación Global Gap, ¿no? IFA o equivalente, ¿no? O un esquema homologado. ¿Ya? Y estos complementos, ¿por qué se dan? Básicamente por requerimientos o necesidades del mercado, ¿no? Seguro lo comentaron hace ya algún tiempo cuando hicimos una charla en Global Gap. Bueno, asistí a una charla en Global Gap donde se habló sobre el tema de GRAP, y donde la regulación laboral en la Unión Europea, ¿no? Es obviamente más estricta, y lo que busca es también comprometer a los proveedores que provean a este mercado de que cumplan con ciertos requerimientos asociados a los requisitos legales de trabajo, ¿no? De los trabajadores. Como también puede estar otro asociado al uso sustentable del agua para riego, ¿no?
entre otros complementos. Básicamente, los complementos surgen para atender una necesidad del mercado, de una parte interesada o de algún requisito legal de destino. Y luego entramos aquí, ¿no? ¿Qué es GRASP? GRASP es una evaluación voluntaria de las prácticas sociales, laborales y de derechos humanos aplicado a la finca, ¿no? Hablamos aquí de trabajo justo, si queremos llamarlo de una manera, ¿no? Para ello, para los que quieren estar dentro, o mejor dicho, certificarse, entre comillas, porque lo que se da no es una certificación, sino una carta de conformidad, ¿no? Las empresas deben tener una certificación Global Gap para lo que es el aseguramiento integrado de fincas, ¿no? Y aparte de ello, también, si uno quiere ostentar a una carta de conformidad de GRASP, como mínimo deberías cumplir los requisitos de seguridad, salud y bienestar que te da la norma IFA, ¿sí? Porque IFA, norma de aseguramiento integrado de fincas, no solo evalúa temas de inocuidad, sino que también temas de sostenibilidad y también aspectos de seguridad y salud y bienestar del trabajador. Y así que si queremos cumplir con los requerimientos del trabajo justo, como mínimo debemos ya haber cumplido los requerimientos del trabajo seguro para todos los que laboran en actividades agrícolas. ¿Ya? Importante para lo que es acuicultura, dentro de los que están aquí, no sé si tienen una certificación Global Gap para acuicultura, ahí el add-on GRASP, este de aquí, sí es obligatorio, ¿no? Para lo que es frutas y vegetales o frutas y hortalizas es voluntaria, va a depender obviamente de la empresa si decide o no decide complementar su sistema con este add-on, pero para acuicultura sí es obligatorio, ¿ya? Y bueno, GRASP se centra en derechos humanos y laborales y no en seguridad y salud ocupacional, que eso se ve en IFA, ya en la norma de aseguramiento integrado de fincas. Ok. Bueno, entonces las reglas generales de GRASP se aplican de 1 a 1, es decir, deben aplicarse dentro de la consideración y adicionalmente al Reglamento General de Global Gap. La idea es que cuando una empresa se evalúe bajo esta norma que es GRASP, se haga en el momento también que se está evaluando la norma IFA. Tiene que darse en la misma fecha y obviamente tiene que estar dentro del mismo ámbito o alcance de certificación, ¿ya? Así que no es posible que una empresa se evalúe o revalúe con IFA en una fecha y se revalúe con GRASP en otra fecha. No es posible, tienen que reevaluarse en la misma fecha. Posiblemente al inicio, por ejemplo, una empresa ya está certificada con IFA, posiblemente ahí las fechas obviamente sean distintas, ¿no? Pero la idea es que GRASP, que es el add-on, el complemento, y la norma IFA, que es la solución principal, ¿no? Se evalúen o se auditen en la misma fecha, ¿no? Y obviamente por el mismo organismo de certificación, ¿ya? Entonces, nuevamente, IFA aborda requisitos de inocuidad, aborda requisitos también de seguridad, salud y bienestar del trabajador, aborda requisitos también del impacto en el medio ambiente, ¿no? Y GRASP complementa con lo que son prácticas laborables justas, ¿no? El derecho a un trabajo justo, que obviamente se complementa con los requisitos legales de cada país, ¿ya? Por eso existen, más adelante les voy a comentar en esta siguiente diapositiva, lo que son las guías de interpretación nacionales. Hay una serie de documentos que ustedes deben considerar, tener en cuenta para poder implementar esta norma, ¿no? Bueno, los acuerdos básicamente son contratos que se suscriben, el de sublicencia que se suscribe entre el OC, el organismo certificador, y la finca, donde se establecen ciertos requisitos de confidencialidad de datos, ¿no? Y todo lo relevante para poder pasar al proceso de auditoría, ¿ya?
De ahí tenemos el acuerdo de licencia y certificación, que se aborda también entre un organismo certificador y Global Gap. Y el reglamento general, ese es un documento que tienen que tener todos, porque es donde se describen la serie de pautas y consideraciones para todo lo que implica el proceso de auditoría, ¿ya? El proceso de auditoría para la certificación. Después están las reglas generales de GRAFF o reglamento general de GRAFF. Después están los principios y criterios y la lista de verificación de GRAFF. Aquí, cuando diga principios y criterios, hago alusión a los requisitos, ¿ya? Los requisitos que nos pide GRAFF y que están obviamente en una lista de verificación, ¿no? El principio básicamente describe lo que se debe cumplir, y el criterio es una serie de descripciones de cómo cumplir el requisito. Sí, está mucho más detallado. Sería el cómo, describir el cómo lo van a cumplir, ¿ya? Presenta recomendaciones y en otros casos presenta ya lineamientos que deben aplicar para cumplir con el principio. Después están las guías de interpretación nacionales, ¿no? Que son documentos elaborados por organismos de certificación o partes interesadas dentro de cada país, y estos documentos describen cómo se cumplen los requisitos con base a los requisitos legales de cada país, ¿ya? Perú tiene reglamento de trabajo, igual que Chile, igual que Bolivia. Entonces, estas guías de interpretación sirven para poder integrar el cumplimiento de requisitos de GRAFF con los requisitos legales del país de destino y otros que sean aplicables, ¿no? ¿Qué pasa? Y esto es una pregunta que se han hecho bastante, es qué pasa si el país no tiene guía de interpretación, ¿no? La idea sería ahí contactarse con Global, porque hay un proceso a seguir, ¿no? Porque igualmente tienen que aplicar los requisitos legales de trabajo de todas maneras, ¿no? Incluso se podría trabajar con un borrador de la guía de interpretación. Se podría llegar a trabajar con un borrador mientras está publicando, ¿no? Actualmente Perú tiene una guía de interpretación nacional, pero es la versión 1.3.1, todavía no tenemos la versión 2, pero Global Gap permite todavía usar esta guía de interpretación, ¿no? Por el momento, hasta que se publique la versión, la guía de interpretación nueva para la versión GRASP, es la 2, la que tenemos actualmente, ¿no? Después tenemos las Technical News, que son documentos y publicaciones que se emiten a través de Global Gap y que son aclaraciones y a su vez son vinculantes a la norma GRASP. Así que la idea también es que la puedan revisar, ¿no? Para poder entender un poco más de qué trata esta norma, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una auditoría, ¿no? O una evaluación y se requieren hacer entrevistas al personal, porque obviamente la persona que evalúa o audita va a entrevistar al personal, va a revisar documentos para, digamos, corroborar que se está cumpliendo con sus derechos laborales, con su horario, descanso, etc. ¿Ya? Entonces, dependiendo del riesgo que tenga cada país, y esto es una evaluación que lo hace otro organismo, no lo hace GAP, Global Gap, se puede definir muestreos, ¿sí? Porcentajes de muestreo. Y a su vez también porcentaje de revisión de documentos. Entonces, las Technical News, por ejemplo, de ahí lo he podido sacar, pueden ir publicando actualizaciones de la calificación de cada país en el nivel de riesgo, ¿sí? Y también cualquier documento definido como tal por la Secretaría Global Gap. ¿Ok? Importante. Alonso, dígame. Tenemos dos preguntas. Kevin Cóndor Martín nos pregunta, ¿para certificar GRASP debe ser el mismo alcance de la certificación IFA o puedo certificar menos sitios del alcance declarado en el IFA? No, tiene que ser 1 a 1. Si está certificado con IFA, también tiene que ser... Perdón, si está certificado con IFA entre un ámbito, sitio de producción, ¿no? O grupo de productores, ¿no? Y se te indica, oye, también quiero certificar GRAFF, también debe ser el mismo alcance, ¿ya? Lo que sí podría ser es que sean productos distintos. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Si son productos distintos que estén fuera del alcance de IFA, también los puedes omitir de GRASP, ¿no? Ahí no habría problema. Andrea Gadea nos pregunta, hablaste tú sobre la guía de interpretación del Perú. ¿Dónde está disponible esta guía? Pregunta Andrea.
Eso se encuentra en el Document Center, centro de documentación. Entras a la página de Global Gap, en la parte superior aparecen las opciones y hay una parte que dice Document Center. Debe aparecer una serie de opciones y hay uno que dice tipo de documento, si no me equivoco, y es guía de interpretación. Y ahí te van a salir de todos los países, ¿no? Entonces ahí puedes buscar, o puedes también en la barra espaciadora que te ponen, perdón, barra buscadora, discúlpenme, pueden poner el nombre del país y filtrar, ¿sí? Y sí están las guías. Hay algunas que ya están en versión 2, ¿no? Pero bueno, a ti te corresponde la guía de tu país, ¿no? Acá, aquí una pregunta más que acaba de ingresar. Dice, Sí. ¿puedo certificar la versión 2 con la versión 5.4-1? Esa es la GFS. GG. Ujú. Esa es la GFS. Sí, sí la puedes. Por el momento sí se puede hacer, ¿ya? Hasta que salga el reconocimiento de GPCI y a partir de ahí ya tendrás que migrar a la versión 6. ¿Ya? Gracias, Alonso. Por el momento esas son las Ok. preguntas. Esperaremos más con el transcurso de la exposición. Listo. Bueno, vamos a lo que es la aplicación del add-on GRASP versión 2. Solo se aplica a productores que tienen una certificación válida bajo una norma de producción primaria, que es IFA, o un esquema homologado equivalente, que puede ser Japan GAP o China GAP, ¿no? Esos esquemas que han surgido y que son homologables a Global, ¿no? Y el add-on Global GAP se aplica al mismo ámbito, los mismos productos y los mismos sitios de producción que la norma IFA, haciendo acotación a la pregunta que hizo nuestro compañero, ¿ya? Y para poder aplicar a este add-on, debes cumplir totalmente con los criterios de bienestar integral de los trabajadores, ¿no? Eso significa considerar los requisitos de seguridad, salud y bienestar, que está en el checklist o la lista de principios y criterios de IFA. Pero tengan bastante cuidado porque, claro, para los que están ahí con su certificación Global Gap, saben que digamos, una sección que habla sobre esto, ¿no? Sobre la seguridad y salud del trabajador. Pero también pueden haber otros requisitos que estén fuera de esa sección que impacten en la seguridad y en salud del trabajador. Así que ahí, por favor, no se confíen, no solo vayan a esa sección, sino que también revisen las otras, ¿ya? Como parte del curso que nosotros dictamos de GRASP aquí en Ibero, tenemos ya una lista de requisitos aplicables, ¿no? En seguridad y salud, para que ustedes tengan que implementarlos y así ir seguros a poder aplicar a GRASP. Ok. Muy bien. Como este complemento requiere de evaluar a los trabajadores, ¿no? Es importante que ellos estén disponibles para la entrevista, la revisión documentaria, y es importante que la empresa, bueno, una empresa, discúlpenme, sino la finca, tenga trabajadores, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes tengan registros, información de los trabajadores, ¿no? Que participaron durante el ciclo o año anterior antes de la evaluación, ¿ya? Muy aparte que durante la evaluación deben estar presentes, digamos, un porcentaje o una cantidad importante de trabajadores o representativa de los trabajadores durante las actividades principales de la finca, como puede ser la cosecha. Muy aparte de eso, ustedes deben tener información, data y evidencia de trabajadores que hayan estado presentes durante el último ciclo o un año antes de la evaluación, ¿ya? Si no lo tienen, el add-on GRASP no se aplica. Pero ojo, para todas hay excepciones, ¿no? Esto no aplicaría para la opción 1 sin sistema de gestión de calidad, ¿ya? Estamos hablando aquí de un sitio, una finca, una chacra que tiene una fuente de agua, que tiene un almacén, ¿no? O sea, para ello no aplicaría el GRASP, ¿no? Si es que no tuviste trabajadores durante el ciclo anterior o año antes de la evaluación. ¿Dónde está la otra excepción? Cuando tienen, por ejemplo, granjas familiares, ¿ya? Cuando son granjas familiares, ahí GRASP sí podría aplicar, aunque no tengas trabajadores durante el ciclo o año antes de la evaluación. ¿Y qué es una granja familiar? Es una granja compuesta principalmente por miembros de la familia,
con relación directa, es decir, abuelo, papá, mamá, hijo, y que digamos, las actividades agrícolas sean las actividades principales de trabajo dentro de esa granja familiar. Es una granja familiar. Y hay una lista de requisitos específicos para granjas familiares. ¿Ya? Solo ahí se puede evaluar, se podría aplicar el add-on graph. Y también la otra excepción es para lo que es opción 1 con sistema de gestión de calidad, y también opción 2, que es para el grupo de productores, ¿no? Ahí también podría ser aplicable el hecho, podría ser aplicable GRAS, aunque durante el último ciclo o año antes de la evaluación no haya trabajadores, ¿no? También, obviamente, el auditor lo que va a hacer es solicitar la justificación de por qué sucedió este escenario y verificar las auditorías o evaluaciones internas que hace la compañía, y que ahí sí debió haberse evaluado a los trabajadores. Muy bien. También dentro de los grupos, fincas, centros de cultivo, pueden instalarse lo que son los centros de manipulación de producto, ¿no? Donde se hace todo el packing, donde se le hace un tratamiento especial a la fruta. Entonces, el add-on también es aplicable para centros de manipulación, ¿de acuerdo? Que están dentro del ámbito de la norma IFA, ¿sí? Manejan el mismo ámbito, ¿ok? Eso sí, no es posible evaluar únicamente los centros de manipulación o los sitios de producción propios. O sea, si están dentro del ámbito, se debe evaluar todo. Entonces ahí el auditor o evaluador entrevistará, revisará documentos, etc. Muy bien. El registro GRAS se debe seguir, bueno, hay un proceso de registro que hay que seguir, que está estipulado en reglamento general, ¿no? El acuerdo de sublicencia, el nivel de confidencialidad de datos, el compromiso por cumplir el tema de los lineamientos de Global Gap, el uso del logo, la etiqueta y todo lo demás, ¿no? Y las reglas generales de GRAS específicas también deben aplicarse. Ok, sigamos. Esto de aquí se me pasó. Bueno, entonces, mismo organismo de certificación tiene que ser el encargado de evaluar tanto el ámbito IFA como también el add-on GRAS, ¿no? No está permitido de que una empresa haga el registro con el organismo de certificación 1 para lo que es la norma IFA y el add-on GRAS con otro organismo de certificación. No tiene que ser el mismo organismo de certificación en el mismo ámbito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablando más específicamente dentro del registro con el organismo de certificación, durante este proceso, el productor debe informar al organismo de certificación sobre las actividades de los trabajadores subcontratados. Y aquí creo que hay una pregunta que hacía nuestro compañero John, ¿no? Para el registro, número 1, tienes que detallar el número de trabajadores que cuentas, ¿no? Sean permanentes, sean temporales, sean extranjeros. Asimismo, también los trabajadores subcontratados, si es que los tuvieses, cuyas actividades sean o estén relacionadas principalmente a las actividades agrícolas. Por ejemplo, si es un subcontratista que hace tratamiento de producto fitosanitario al cultivo, o sea, eso sí tiene que estar dentro, ¿ya? Si no, simplemente es un subcontratista que te hace el mantenimiento del sistema de computación, eso no entra a la evaluación de GRAS, ¿ya? Asimismo, el productor tiene que asegurarse que el subcontratista o laboral o la agencia de empleo, que suele ser así, hay un tercero que suministra trabajadores, cumplan con los requisitos de GRAS, ¿ya? Y ahí está lo que les comentaba, el add-on GRAS se aplica a cualquier subcontratista que proporciona trabajo en la finca realizando actividades principales de producción agrícola, tanto en el centro de manipulación como en el sitio de producción, ¿sí? Estos trabajadores y también todo tipo de trabajo que realicen ellos se debe incluir en la evaluación GRAS.
aquí John nos comenta una pregunta, ¿no? Si la empresa es nueva, julio del 24, puedo certificar en noviembre del 24, opción 1, y cultivo es temporal, mango. Deberías tener, si no me equivoco, 3 meses de información o data para poder tener una certificación IFA. ¿Ya? Ahí, John, si me puedes mandar tu correo por interno y ahí te puedo brindar mayor detalle. ¿Cómo se realiza cuando se subcontrata personal el tema de boletas, horas, salario, la paga de empresa subcontratada? Claro, tú tienes que asegurar que el subcontratista cumpla con el tema de GRAS, ¿no? Y ahí debe haber documentos, registros con el tema de pago y todo lo demás. Los proveedores de insumos se consideran subcontratistas. ¿Qué insumos, estimada Andrea? El tema de químicos, si es así. Tienen que realizar un trabajo en la finca, ¿ya? De actividades principales de trabajo en la finca. Los trabajadores terceros que arman las cajas de cartón dentro de esta manipulación se incluyen, sí, actividades principales de tema agrícola, sí, para carga y transporte de fruta entre campo y pan. Sí, claro que sí. Todo lo que son actividades principales de producción agrícola tienen que entrar. Lo que no entra, por ejemplo, es lo que les comentaba, incluso el control de plagas en el establecimiento, digamos en las casas, ¿no? En las oficinas, eso no va. El tema de temas digitales tampoco va, ¿no? Todo lo que esté relacionado a las actividades principales de producción agrícola, ¿no? Lo que es cosecha, post cosecha, lo que es algún tipo de tratamiento, ¿no? El tema de packing, todo eso tiene que entrar, ¿ya? El tema de insumos químicos, ojo que en GRAS también habla del trabajo y de los servicios que implican equipos para actividades principales. Yo creo que sí entraría, ¿ah? Si es un tema de que es principalmente para la actividad de producción agrícola. Ángela nos comenta, ¿con qué criterios GRAS debe cumplir el contratista? También debe tener un representante de la... Sí, correcto. Justo hay una lista de verificación para lo que es subcontratistas, ¿no? Como mínimo, la política de tolerancia cero tiene que ser comunicada, ¿no? Yulisa nos comenta, ¿no? En una planta de empaque se puede implementar GRAS. Buena pregunta. Es que no puedes implementar GRAS a un centro de manipulación únicamente. Tiene que estar ligado a un sitio de producción, que es el campo. Que no tiene campo. Creo que no. Tiene que estar ligado a un sitio de producción. Si no es, porque no sería Global Gap, podría ser PHA, que es otra norma. Aseguramiento de manipulación de producto. ¿Ya? Ahí déjame que lo revise, Yulisa. Pero creo que no. Bueno, el proceso de transición a la versión 2 parte de octubre de 2022, se hicieron evaluaciones en 2023, en diciembre de 2022 fue el último mes de la versión más antigua, y en enero de 2024 ya entró en obligatoriedad la versión 2, ¿no? Obviamente esta es obligatorio para lo que es Smart, lo que es la IFA versión 6 Smart, porque ya está en vigencia, ¿no? Pero como GFS, que todavía no está reconocida por GFCI, todavía se puede utilizar, puedes usar la versión 2 sin ningún problema, para la versión 5.4.1, por ejemplo. La puedes seguir utilizando. Como parte del proceso a llevar para poder certificarnos o recibir la carta de conformidad de GRAS, ¿no? Es obligatorio que las empresas hagan autoevaluaciones y auditorías internas, ¿no? Respectivamente, como se indica en el Reglamento General de Global. Esto implica que deban evaluarse todos los sitios de producción con los centros de manipulación de productos, si es que se aplicasen, si es que están dentro del ámbito, y esto se debe realizar en el momento en que el número de trabajadores presentes sea representativo de los trabajadores contratados durante el año o ciclo de producción. ¿Ya? Esto de aquí no es debatible, se tiene
que evaluar o auditar, obviamente, antes de que se realice la auditoría o la evaluación por el organismo de certificación. Opciones de productores, bueno, esto es igual 1 a 1 con IFA. Opción 1, sistema de gestión de calidad. Se requiere para lo que son auditorías externas o auditorías con el organismo de certificación, se requiere la disponibilidad de los trabajadores y de la representación de los trabajadores el día de evaluación, ¿ya? Si no hay ningún trabajador presente, entonces ahí se debe reprogramar la evaluación. Para opción 1 no se puede realizar una evaluación o auditoría GRAF por el organismo certificador si es que no están los trabajadores en ese momento. Para opción 2 con sistema de gestión de calidad, opción 1 con sistema de gestión de calidad y opción 2, ahí lo que se hace es, número 1, auditar el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y de ahí evaluar o auditar la raíz cuadrada del número de centros de manipulación de producto, ¿ya? También se va a auditar la raíz cuadrada del número de miembros del grupo de productores o sitios de producción si es que es un multisitio con sistema de gestión de calidad. ¿Ok? Asimismo, durante el periodo de validez de certificado, lo que se hacen son auditorías de seguimiento, ¿ya? En esas auditorías de seguimiento se evalúan el 50% de la raíz cuadrada del número de miembros del grupo de productores o sitios de producción certificados. ¿Sí? Antes de lo que es la reevaluación, se le hace durante el periodo de la vigencia del certificado esta auditoría de seguimiento. Y durante estas evaluaciones o auditorías, obviamente se realizan entrevistas y revisión de documentos, ¿no? Y para poder tener una idea de qué es lo que tenemos que muestrear o entrevistar a las personas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la clasificación del riesgo país, ¿ya? Esto es una información que publica la Gobernanza Mundial de Banco Mundial, es un indicador. Ahí le estoy dejando el enlace y esa paginita lleva un PDF que está a la derecha, donde ven la clasificación del riesgo país, ¿no? Digamos, si es un país que tiene un indicador de 1 a 49, calificado como riesgo alto. Tiene de 50 a 79, riesgo medio. Y, perdón, aquí hay un error, discúlpeme. 80, aquí hay un error. Sería bajo. Un ratito, voy a corregir esto. Ya. Listo. Listo. Ok. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, es necesario que, por ejemplo, los trabajadores se encuentren en las fincas, ¿no? Por ejemplo, para lo que es entrevistas, si es un país que está dentro de lo que es alto riesgo o riesgo medio, sí se requiere la presencia de los trabajadores en las fincas para realizar las entrevistas. Pero si es un país de riesgo bajo, únicamente se requiere la presencia de estos trabajadores si el productor solicita entrevistas, ¿ya? Hay digamos, un porcentaje también de muestra que se tiene que hacer de las entrevistas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay ausencia de los trabajadores? Por ejemplo, para opción 1 y opción 3. Opción 3 y opción 4 es para esquemas homologados, ¿ya? Obviamente para opción 1 y opción 3 no es posible hacer que los trabajadores no estén presentes, ¿no? Entonces se debe reprogramar de manera inmediata, ¿ya? Y el productor tendrá que hacerse responsable y asumir los costes resultantes de dicha reprogramación, ¿no? Para lo que es opción 2 y opción 4, la ausencia de los trabajadores debe considerarse como una falta de los controles necesarios en las funciones del sistema de gestión de calidad, pero no necesariamente requiere una reprogramación en esta parte, ¿ya? Y bueno,
por ejemplo, para lo que es opción 1 y opción 3, en países de alto riesgo, ¿no? Hay un muestreo que se tiene que hacer para lo que es las entrevistas, ¿no? Que es la raíz cuadrada del número de trabajadores que estén presentes, ¿no? Esa raíz cuadrada del número de trabajadores que estén presentes serán entrevistados. Y para los países de bajo riesgo, ¿no? Sería el 50% de la raíz cuadrada del número de trabajadores presentes, ¿no? Digamos la mitad. Uy, perdón, se me fue aquí, ¿cómo cambió? Ay. Otra vez. Aquí. Listo. Ya. Alonso, Sara Sí. Fernández solicita si puedes repetir este tema del nivel de riesgo para entrevistas, y acá también añade como segunda pregunta, Sí. ¿cuál es el impacto que tiene este indicador en la evaluación? Es que este indicador determina el número de personas y documentos que vas a solicitar. Personas, por un lado, el tema de entrevistas, ¿no? Y por otro lado, el de revisión de documentos. Pues es un país de riesgo medio o alto, perdón, al país de alto riesgo, entonces la raíz cuadrada del número de trabajadores que deben estar, que estén presentes deben someterse a entrevistas, ¿no? Por ejemplo, si son 100 personas, ¿no? La raíz cuadrada de esas 100, 10, como mínimo, será el tamaño de muestra para realizar las entrevistas, ¿no? Entrevistarán sobre las condiciones laborales, sobre si tienen, digamos, un sindicato, se les ha dado un espacio para que puedan reunirse, tienen representación, representatividad, pagos puntuales, derechos laborales, descansos, etc. Y eso también aplica para la revisión de documentos, ¿no? Mientras que, digamos, para lo que es un riesgo bajo, ¿no? Sería el 50%, ¿no? La mitad de la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, sí es importante el indicador de riesgo país, ¿no? Determina con qué nivel de alcance o tamaño voy a entrevistar a las personas, ¿no? Y bueno, los documentos que de los trabajadores a revisar, ¿no? Son los contratos, verificación documentada de los salarios pagados, verificación de horas y descansos del trabajador, ¿no? Bueno, los registros, obviamente, de las horas. Entonces, todo eso tiene que estar plenamente documentado, ¿no? Para facilitarle al evaluador o al auditor en ese momento, ¿no? En lo que respecta al nivel de cumplimiento del add-on, ¿no? En la evaluación inicial, que es la primera evaluación que realiza una empresa para poder obtener este add-on, como mínimo, el cumplimiento del 70% de las obligaciones menores. Como mínimo. A todo esto, los principios y criterios pueden ser mayores, menores y recomendaciones, ¿ya? Para obligaciones mayores, ahí sí tienes que cumplir 100% con todas. No hay vuelta que dar. Y para obligaciones menores, como mínimo, el 70%. ¿Ya? Restando los que no aplican, bueno, o que podrían no aplicar, ¿no? Y en evaluación de seguimiento y posterior, ahí es cumplimiento del 75% de obligaciones menores. ¿Ya? Entonces, para recibir una carta de conformidad de GRAF, la finca familiar, la finca familiar, no, discúlpenme. También la finca tiene que cumplir el 100% de las obligaciones mayores, ¿no? Y en fin, todas las fincas tienen que tener el 100% de mayores cumplidas, ¿no? Y como mínimo el 70% de obligaciones menores en la inicial, y en el seguimiento y posterior, 75%. Para fincas familiares es diferente esta última parte, ¿ya? En los años posteriores, para fincas familiares deben cumplir con el 100% de obligaciones mayores y el 100% de menores, ¿sí? Esto es para fincas familiares o granjas familiares.
Bueno, ¿qué principios y criterios se evalúan aquí? Básicamente la voz de los trabajadores, ¿no? Los indicadores de derechos humanos y laborales, los derechos de trabajadores a la información, derechos de niños y trabajadores jóvenes. Aquí tengan bastante cuidado, obviamente siempre dentro del ámbito legal, que es permisible para un joven trabajador, ¿no? Y las condiciones de trabajo que no deben ser, digamos, excesivas, ¿no? Ni que interfiera con su desarrollo o estudio, ¿no? Y bueno, los principios y criterios aplicados a sistemas de gestión de calidad, si es una opción 1 con sistema de gestión, y subcontratistas como tal, ¿ya? Entonces, el evaluador o auditor lo que hace es verificar el cumplimiento de estos grupos de principios y criterios, ¿no? Y se debe emitir una carta de conformidad de GRASP si se han alcanzado los niveles requeridos de cumplimiento de obligaciones mayores y menores y se han obtenido los niveles de cumplimiento obtenidos, ¿no? Y se han documentado en el sistema TI de Global Gap, ¿ya? Y también se emite una carta de conformidad, también si se tiene a mano un certificado Global Gap de producción primaria o de esquema homologado equivalente, ¿sí? Digamos el IFA, ¿ya? Y hay evidencia de que se han verificado los principios y criterios sobre bienestar integral de los trabajadores. Esto es de IFA, ¿ya? Esto es de IFA como tal, ¿ya? Y como les comentaba, ¿no? GRASP versión 2 se está habilitando para su uso junto a IFA 5.4-1, ¿no? Además de la IFA Smart, o sea, si es posible, hasta que IFA versión 6 GFS se vuelva obligatorio, ¿ya? Para que no tengan ningún problema. Asimismo, la versión anterior de GRASP, que es la 1.3-1i o 1.31, seguirá disponible para su uso con la 5.4-1, ¿ya? Hasta que la versión 6 sea obligatoria. ¿Sí? Si no me equivoco, entra la GFS versión 6 con reconocimiento y ahí les dan 3 meses, creo, para que puedan ahí alinearse, ¿no? Digamos, no es de noche a la mañana, ¿no? Pasa el reconocimiento y se le da un periodo para que las fincas y agricultores puedan alinearse. Recuerde, las prácticas agrícolas responsables incluyen tanto a los productos como a las personas, ¿de acuerdo? Así que, nuevamente, Global Gap lo que busca es tener una producción segura y responsable, perdón, ¿no? Dentro del ámbito ambiental y dentro también de las personas y los trabajadores, ¿no? Es un complemento de IFA. IFA aplica netamente a lo que es producción con manipulación, con centros de manipulación de productos, si es que se hace, ¿no? O un esquema homologado como tal. Por eso, cuando me comentaron una empresa que empaca, eso se aplicaría a PHA, ¿no? Pero ese es otro esquema, ¿no? No está dentro de lo que es producción primaria, ¿no? Y bueno, lo que busca este GRASP es evaluar el bienestar, este add-on es evaluar el bienestar de los trabajadores. Bueno, eso sería todo, digamos brevemente cómo es el proceso, el grupo de requisitos, el tema de muestreo, ¿sí? Es un poquito tedioso, ¿no? Entonces la idea es que si están más interesados en este add-on, ¿no? Puedan llevar el curso Global Gap con nosotros. Está actualmente vigente en nuestra página, así como también el de IFA versión 6 para frutas y hortalizas, ¿no? Ahí dejo el contacto, el celular, el enlace del curso, ¿no? Y bueno, es un curso oficial, así que ustedes van a recibir el certificado directo de Global Gap, ¿no? Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Pueden ahí escribirnos en la sección Q&A. Bueno, ahí Sara nos dice que le gustaría recibir la información del curso y ahí nos envía su correo, ¿no? Para que podamos tener en cuenta. Yo tengo 2 consultas. Muy interesante este tema y bueno, en tu experiencia, ¿no? Y ahora dentro de la experiencia en implementación y sí, de la norma que tienes, ¿cuáles crees que van a ser los principales desafíos en la verificación del cumplimiento continuo de los requisitos de GRASP
bueno, en una finca, en una explotación agrícola? Mira, para comenzar, asegurar los requisitos de seguridad y salud de IFA. Porque bueno, yo puedo hablar de la realidad acá en mi país. A veces tenemos o todavía seguimos teniendo algunos percances con la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, si no puedes asegurar como mínimo un trabajo seguro, un trabajo responsable va a ser, o mejor dicho, un trabajo justo, va a ser un poco más complicado, ¿no? La idea es que eh, ese sería un punto. Y el otro punto sería, por ejemplo, el tema de las condiciones de horarios, creo yo, ¿no? Porque, digamos, el régimen que manejan actualmente las agroexportadoras, ¿no? Es muy diferente al régimen laboral que podríamos tener tú y yo en una oficina, en una planta, ¿ya? Entonces, la idea es que se justifique, digamos, el cumplimiento de este requisito con las boletas, con los horarios, y a veces es un poco complicado, ¿no? Actualmente el Perú es un país que está directo o rumbo a la formalización, ¿no? Y ahí tenemos que ir de la mano por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Con las regulaciones que se publiquen, ¿no? Yo creo que hay dos puntos importantes, ¿no? Mínimo el tema de seguridad y salud, que es la base para poder aplicar un GRASP, ¿no? Y otro, el poder tener conocimiento de los requisitos laborales, ¿no? Y cumplirlos. Creo que todavía ahí necesitamos ahí mayor soporte. Ok. Acá hay una pregunta, ¿no? De asistente anónimo. Dice, buenas tardes. ¿El derecho a la asociación y representación es obligatorio es decir, ¿es obligatorio traer un sindicato local a la finca o solo bastaría con los que eligieron los trabajadores respecto al punto 1 de la lista de verificación? No, o sea, los trabajadores tienen que designar ahí un representante. Ya pueden ser ambas opciones, no es que usted tenga que traer uno, ¿no? Ellos bastaría con lo que ellos eligieran sus representantes, sus trabajadores. Y Julissa nos dice, con la nueva versión GRASP, es decir, la versión 2, ¿hay algún cambio relevante? Uy, ahí me agarraste. Tendría que ver la versión anterior, ¿no? Yo ingresé recién en esta versión 2, pero supongo que básicamente se va a alinear a lo que indica, a la estructura que maneja IFA, en la cuestión de forma, ¿no? Pero no, ahí sí no sabría decirte, ¿no? Si no, Yulisa, me puedes mandar tu correo por interno y yo te mando la respuesta, ¿sí? No he revisado ahí la versión anterior, ¿no? Yo entiendo que la estructura es lo principal, ¿no? Antes no estaba como principio y criterio, sino que habían otras denominaciones, ¿no? Ahí, bueno, ahí yo tengo una última consulta al respecto a lo que nos indicabas. En este caso, ¿crees que una falta de una capacitación adecuada del personal con respecto al GRASP en su versión 2 puede conducir a errores, ya sea en su implementación y cumplimiento? En realidad, sí. O sea, digamos, para poder implementar GRASP se necesita un personal competente, con conocimientos, número uno, en los requisitos de seguridad y salud y bienestar de IFA. Número dos, requisito de conocer el reglamento de GRASP y la lista de verificación de GRASP, ¿sí? Y número tres, tener conocimientos sobre los requisitos legales laborales, ¿ya? Entonces, sí, se necesita entrenamiento y formación tanto en el tema de GRASP como en requisitos laborales, ¿sí? Hay diferencias, por supuesto que las hay, con respecto a la versión anterior, ¿no? Por eso es importante que lo lean. O bueno, si no es una capacitación, la idea sería que lean la norma o el complemento, ¿no? Y si tienen alguna duda, lo hagan con un entrenador registrado, lo puedan solucionar. Ok, acá hay una última pregunta. Bueno, ahí han surgido dos. El asistente anónimo nos dice, ¿cuál es el costo de la certificación para fincas? Bueno, el fee para lo que es finca se ha mantenido, ¿ah? No ha cambiado pero eso puede variar
O sea, digamos, el estándar de Global Gaudium Fee es el mismo, pero puede variar por los costos del OC. El organismo de certificación maneja sus propios costos. El tema de transporte y el tema de selección de auditor, entrenamiento, etc. ¿Ya? Así que ahí sí puede variar. ¿Ya? Ok, aquí hay una interesante pregunta. Dice, para realizar auditorías internas en GRASP, ¿se requiere capacitación específica en GRASP? Si Sí. se tiene capacitación en otras normas sociales, ahí A nos ver, preguntan. un auditor de IFA sí podría realizar una auditoría GRASP, pero en compañía de un auditor en normas sociales. O sea, lo ideal sería que esté un auditor de IFA y aprobado también para el tema de GRASP, capacitación, ¿no? Pero en el reglamento hace esa pequeña exclusión, ¿no? Un auditor de una certificación aprobado, perdón, un auditor en normas sociales puede acompañar a un auditor IFA para que lo apoye en la auditoría de GRASP. Ok, bueno, por el momento esas han sido las preguntas. No sé si ahí invitarles, si alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos visto. Bueno, creo que esas han sido todas las preguntas, Alonso. Interesante realmente el tema, dejando de lado la parte de inocuidad, cuán importante es ver, ¿no? Esa, esa evaluación a los trabajadores, esa, no sé, esa, se supone que las fincas tienen que ser también responsables con los trabajadores y los trabajadores también responsables con la finca, ¿no? Entonces, interesante la visión desde ese punto de vista. Correcto. No, sí, es correcto. Y digamos, en otros webinars de seguro abordaremos el tema de Spring, ¿no? Para el tema del agua de riego, el tema de sostenibilidad. Y también el tema de cadena custodia, por ejemplo, también para, digamos, mantener el certificado del producto. Hay varias cosas interesantes que podemos ahí comentar, ¿no? Pero bueno, ya dependerá de lo que ustedes necesiten o requieran. Nosotros siempre estamos atentos para cualquier tipo de opinión, ¿no? O recomendación sobre algún tema que quieran conversar con nosotros. Ok, gracias, Alonso. También gracias a todos los que han estado presentes en este webinar. Bueno, los invitamos a que puedan acceder a nuestra página de YouTube para poder reforzar mayor conocimiento sobre este tema y también invitarles a que puedan ver en la página todas las promociones en cursos que tenemos, que ya en la primera parte nos han informado. Muchas gracias a todos. Gracias, Alonso, nuevamente. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, estamos en contacto. Un momento antes voy a dejar mi correo por aquí, por favor. Si tienen alguna duda, si no fui claro, ¿no? Pueden escribirme aquí y les responderé en la medida de lo posible. ¿Sí? Cuídense bastante. Hasta luego. Alonso, cuídense a todos. Buenas noches. Chao.